Creepypasta Spider-Man No Way Home. El final alternativo. El día de hoy les traigo un testimonio real, extremadamente largo, denso y desgarrador que me ocurrió hace un par de años. No diré mi nombre por miedo a que me desaparezcan de este mundo, pero es una historia que he intentado borrar de mi mente por todos los medios posibles, sometiéndome a terapia psicológica y medicamentos para el insomnio, pero que hasta el día de hoy me sigue provocando parálisis del sueño, alucinaciones auditivas y ataques de pánico nocturnos. Muchos de ustedes recordarán el fenómeno cultural e histórico que significó el estreno de la película Spider-Man No Way Home en los cines a finales del año 2021. Para millones de fanáticos del héroe arácnido alrededor del mundo, fue el evento cinematográfico definitivo. Yo, en ese entonces, era un consumidor obsesivo y enfermizo de todo lo relacionado con Marvel. Administraba un canal de YouTube mediano sobre teorías, detalles ocultos y búsqueda de metraje perdido o descartado. No me bastaba con ver la versión pulida y comercial que proyectaron en las salas del cine. Yo necesitaba desesperadamente la experiencia completa, las secuencias eliminadas, los primeros bocetos conceptuales y las tomas de prueba que jamás salieron a la luz. Lo que descubrí meses después en los rincones más podridos y oscuros de internet no fue un simple corte alternativo del director. Fue una experiencia traumática que desafía por completo la lógica, la cordura y la moral humana. Todo comenzó a mediados del invierno de 2022, aproximadamente a las 3:45 de la mañana de un martes helado. Llevaba varias semanas frecuentando un foro privado y fuertemente encriptado de la Deep Web, dedicado exclusivamente a la recopilación e intercambio de media perdida de alta seguridad. No era un foro común de Reddit ni de 4chan. Para poder ingresar requerías una invitación enviada por un administrador senior y verificar tu identidad mediante una clave PGP compleja. En ese sitio se compartían desde grabaciones de seguridad gubernamentales y vídeos de entrenamiento militar confidenciales, hasta pruebas de renderizado de producciones cinematográficas multimillonarias filtradas por empleados resentidos de Hollywood. Aquella madrugada, un usuario recién registrado bajo el alias Umarchive99 abrió un hilo que llamó inmediatamente la atención de los pocos usuarios conectados a esa hora. El título del hilo era inusual y perturbador. Spider-Man No Way Home, un rendered New Mareku 2021 Full MKV. En la descripción de la publicación, el sujeto dejó un manifiesto en inglés de varios miles de palabras. Afirmaba haber trabajado como ingeniero senior de efectos visuales VFX para Digital Domain y Framestore, dos de las casas de animación más importantes contratadas por Sony Pictures y Marvel Studios. Según sus detalladas explicaciones, durante la fase más crítica de la postproducción en el último trimestre de 2021, los altos ejecutivos de los estudios presionaron al equipo de desarrollo para crear una versión de contingencia extremadamente oscura, gráfica y psicológicamente violenta. Esta versión se concibió como un plan de respaldo desesperado en caso de que las complejas negociaciones secretas de contratos con los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield fracasaran a último minuto, permitiendo así justificar la muerte brutal de sus personajes mediante dobles de riesgo y PG. Sin embargo, el desarrollo del metraje se les salió por completo de control.
Los artistas de VFX, sometidos a jornadas laborales inhumanas de más de 22 horas diarias bajo niveles insostenibles de estrés, privado de sueño y abuso de sustancias para mantenerse despiertos, comenzaron a proyectar sus propias frustraciones, traumas personales y crisis mentales en las secuencias que animaban. Cuando los productores ejecutivos y los directores vieron el renderizado final de este corte alternativo en una sala privada, quedaron profundamente horrorizados. Cancelaron el proyecto de inmediato, ordenaron la destrucción física de los servidores locales donde se alojaba el render y despidieron fulminantemente a todo el departamento involucrado, obligándolos a firmar contratos de confidencialidad bajo amenaza de prisión federal. El usuario afirmaba en el foro que, horas antes de que el personal de seguridad lo escoltara fuera del edificio, logró copiar el archivo sin comprimir en un disco duro sólido de alta velocidad. El peso del archivo era descabellado. 38 gigabytes de información pura. Movido por una ambición enfermiza de conseguir la mayor exclusiva en la historia de YouTube, y pensando en el fondo que podía tratarse de un montaje hecho por fanáticos extremadamente talentosos, inicié la descarga del archivo mediante un cliente torrent totalmente encriptado. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente a lo largo de las horas, comencé a experimentar anomalías perturbadoras en mi propio entorno. El ventilador del procesador de mi computadora empezó a emitir un zumbido agudo y chirriante, que progresivamente se transformó en un sonido similar al de un lamento humano sofocado desde el fondo de una cueva. Mi teléfono celular, colocado sobre el escritorio, comenzó a vibrar ininterrumpidamente con llamadas entrantes de números desconocidos formados únicamente por hileras de ceros. Cuando me armé de valor para responder a una de esas llamadas, del otro lado del auricular no hubo voz alguna. Solo se escuchaba el sonido de una respiración agitada y húmeda en una habitación vacía, acompañada por el crujido metálico e inconfundible de unas cuchillas rozando contra el piso. Cuando la descarga finalmente alcanzó el 100%, la pantalla de mi monitor parpadeó violentamente 3 veces en un tono rojo carmesí. Abrí el archivo utilizando VLC Media Player. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida, y hasta este momento me sigo arrepintiendo. El video no contenía ningún tipo de menú interactivo, ni la clásica intro animada con los logos de Marvel Studios o Sony, ni la música triunfal de la franquicia. Lo primero que apareció en pantalla durante más de 3 minutos continuos, fue una carta de ajuste de color en blanco y negro descolorida, con un texto superpuesto en letras rojas que parpadeaba intermitentemente. Warning. Una Approved Extended Edit. Contains severe graphic content, real audio and psychological distress. Sony Pictures and Marvel Internal Audit Only. Destroy upon viewing. La película no comenzaba en el clímax ni en el inicio oficial. Empezaba a la mitad de la historia, en la secuencia del apartamento de Abiogan, justo en el momento en que el sentido arácnido de Peter Parker se activa y descubre que la personalidad malvada del Duende Verde ha tomado el control total de Norman Osborn. En la versión comercial del cine, la pelea física que ocurre en los pasillos del edificio es violenta y espectacular, pero mantiene los estándares PG-13 del cine de superhéroes. En este archivo descompuesto, la secuencia era una carnicería cruda. La cámara no realizaba ningún tipo de corte cinematográfico. Permanecía totalmente estática en una esquina superior del pasillo, imitando el encuadre frío y desalmado de una cámara de seguridad industrial. Cuando el Duende Verde ataca a la tía May utilizando su planeador mecánico, en esta versión no fue un simple impacto a alta velocidad. El vehículo aplastó salvajemente la parte inferior del cuerpo de Mai contra una columna de concreto reforzado. El audio del video capturó con un detalle aterrador el sonido de las piernas de la mujer fracturándose, seguido por el trituramiento de sus arterias y articulaciones. Los gritos de la actriz Marisa Tomei en esta escena no sonaban actuados bajo ninguna circunstancia. Era el desgarrador chillido de agonía pura de un ser humano sufriendo un trauma físico mortal e irreversible. La sangre brotaba a borbotones de su boca, manchando la lente estática de la cámara. El Peter Parker de Tom Holland intentaba desesperadamente arrastrarse para defenderla, pero el Duende Verde lo sujetaba violentamente del cabello y le estampaba el rostro contra el suelo una y otra vez.
El duende no sonreía con las facciones humanas de Willem Dafoe. Su cara presentaba un trabajo de grotesco y a medio terminar que estiraba la piel de sus mejillas hasta los ángulos de las orejas, mostrando una dentadura aserrada y llena de encías sangrantes. Mírala bien, Peter, le susurraba el duende al oído con una voz tan grave y profunda que provocaba una vibración física en los altavoces de mi habitación. Mira cómo la carne de la mujer que te crió se deshace como papel húmedo. Esto es la responsabilidad. Esto es lo que provocas por existir. La escena se extendió por más de 15 minutos agonizantes, mostrando el cuerpo inerte de Mai desangrándose segundo a segundo, mientras Tomoyan sollozaba en el suelo, ahogándose con su propio vómito, saliva y moco en un estado de colapso nervioso absoluto. Tras un salto repentino de imagen lleno de estática digital, fotogramas distorsionados y ruidos de interferencia que me congelaron la sangre, la escena cambió drásticamente al clímax final sobre la estructura de la Estatua de la Libertad. La iluminación no se parecía en nada a la noche neoyorquina proyectada en el cine. El cielo nocturno estaba cubierto por una masa espesa de nubes de color morado putrefacto, surcado por relámpagos negros que no iluminaban la escena, sino que proyectaban sombras largas y deformes sobre la superficie del metal. El sonido ambiental no tenía la banda sonora de Michael Giacchino. Solo se oía un viento ensordecedor que rugía en las bocinas y el crujido constante de la estructura metálica cediendo. El metraje se situó en el instante exacto en que Tomoyan, completamente enloquecido por la sed de venganza y el dolor, tiene al duende verde derrotado en la plataforma superior. Oyan sostiene el planeador con ambas manos, listo para clavarle las navajas en el pecho al asesino de su tía. En la película oficial, el Peter Parker de Tobey Maguire aparece a tiempo, sostiene el planeador para evitar el impacto y mira a Tom con una expresión de profunda empatía, logrando rescatar su alma de la oscuridad. Pero en este archivo corrupto, el destino fue espeluznante. Cuando el Peter de Tobey se interpuso valientemente entre el planeador y el duende verde para bloquear el golpe, el Peter de Tomoyan simplemente no se detuvo. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre, con las pupilas completamente dilatadas hasta cubrir la totalidad del iris. Con un alarido animal que no sonaba a nada humano, impulsó el planeador con toda la fuerza sobrehumana de sus músculos. Las cuchillas metálicas cortaron a Tobey Maguire a la altura del abdomen. La cámara realizó un acercamiento frontal sin ningún tipo de censura o desenfoque. Se podía observar con una precisión forense cómo las hojas de acero desgarraban la tela del traje, rompiendo la epidermis, los músculos abdominales, los intestinos y la espina dorsal. El sonido del planeador triturando los huesos de Tobey Maguire sonó tan nítido y cercano que me vi obligado a quitarme los audífonos y cubrirme los oídos, sintiendo un vómito amargo subir por mi garganta. Tobey cayó de rodillas, vomitando una cantidad masiva de sangre negra y espesa directamente sobre el pecho de Tomoyan, mientras su cuerpo se convulsionaba en espasmos involuntarios antes de quedar totalmente inerte. El Peter Parker de Andrew Garfield, al presenciar la escena desde unos metros de distancia, soltó un alarido de terror puro que resonó con un eco. No parecía la actuación de un guión cinematográfico, sino el desquiciamiento real de una persona presenciando una mutilación grotesca. Andrew corrió horrorizado hacia el cadáver de Tobey gritando incoherencias, pero el duende verde, riéndose con una carcajada siniestra que se escuchaba desfasada del audio principal, activó un dispositivo explosivo desde su cinturón. La detonación no utilizó fuego ni efectos digitales limpios. Fue una explosión sorda y seca de metralla orgánica. Vi en alta definición cómo el rostro de Andrew Garfield era destrozado instantáneamente por la onda expansiva. Su cuerpo fue proyectado con violencia extrema fuera de la plataforma, rebotando brutalmente contra cada viga de hierro y andamio de la estructura. El sonido seco de sus brazos, piernas y cuello rompiéndose al chocar contra el metal continuó escuchándose en el audio durante más de 20 segundos, mientras su cuerpo caía al abismo. El Peter de Tomoyan se quedó inmóvil en el centro de la escena, cubierto de la cabeza a los pies por la sangre y los restos de sus dos versiones multiversales. No lloraba, no respiraba agitado. El duende verde se le acercó lentamente por la espalda, le dio dos palmaditas en el hombro y simplemente se desvaneció en el aire, disolviéndose en una nube de ceniza negra como si jamás hubiera estado ahí. En ese momento, el Doctor Strange descendió del cielo, pero su aspecto era aterrador.
Su capa de levitación estaba desgarrada y teñida de fluido oscuro, y de sus cuencas oculares brotaban hilos continuos de sangre fresca. Levantó las manos temblorosas para ejecutar el hechizo final para arreglar la realidad, pero los círculos místico-mágicos no emitían luz dorada. Proyectaban chispas de un fuego negro y humeante que quemaba sus propios brazos. El cielo sobre la ciudad de Nueva York no se abrió con grietas místicas de color morado. El firmamento se fracturó literalmente como si fuera un cristal gigante golpeado por una piedra. Detrás de las grietas no había otros universos ni siluetas de villanos. Había un vacío negro como la nada misma, del cual descendían sombras amorfas y alargadas que se abalanzaban sobre las calles de la ciudad. La cámara realizó tomas rápidas e inconexas de la cafetería, donde se encontraban MJ y Ned. La gente en la ciudad no estaba simplemente olvidando la existencia de Peter Parker. Estaban perdiendo por completo la forma humana. Vi en un plano detallado cómo los cuerpos de Ned y MJ comenzaban a contorsionarse en ángulos imposibles. Sus brazos y piernas se doblaban hacia atrás con crujidos secos, mientras la piel de sus rostros se derretía como cera expuesta al fuego, gritando el nombre de Peter con voces que se deformaban progresivamente hasta convertirse en chillidos agudos de estática digital. La realidad entera del universo de Spider-Man se estaba pudriendo y colapsando de adentro hacia afuera porque el héroe había destruido el equilibrio moral de su propia existencia. De vuelta en la plataforma superior de la Estatua de la Libertad, el Doctor Strange cayó de rodillas totalmente consumido por el fuego negro, convirtiéndose en un montón de ceniza antes de que su capa fuera arrastrada por el viento. El Peter Parker de Tom Holland quedó completamente solo. Se llevó las manos a la cabeza y se arrancó la máscara de Spider-Man de un solo tirón. Su rostro no presentaba ninguna expresión humana. No había lágrimas, dolor ni arrepentimiento. Sus ojos eran dos pozos negros e infinitos, totalmente desprovistos de iris o pupilas, de los cuales brotaba una sustancia viscosa y oscura que le cubría las mejillas y los labios. El personaje comenzó a caminar lentamente en línea recta hacia la cámara de producción. El encuadre no hizo ningún tipo de corte ni transición. Holland caminó tanto hacia el frente que su cara deformada ocupó por completo la pantalla de mi monitor. Se quedó detenido ahí, mirándome fijamente a los ojos a través de la pantalla, durante más de 10 minutos ininterrumpidos de reloj. Sin música de fondo. Sin sonido ambiental. Únicamente se escuchaba una respiración pesada, asmática y agónica que salía directamente por los altavoces de mi habitación a las 4:15 de la mañana. A los 10 minutos con 40 segundos, los labios sangrantes de Tom Holland se movieron ligeramente en el monitor y con una voz distorsionada, extremadamente grave, pesada y con un tono de ultratumba que hizo retumbar las paredes de mi cuarto, pronunció la siguiente frase. El multiverso no olvida la carne rota, y a partir de esta noche, tú tampoco podrás olvidar lo que viste. En el segundo exacto en que terminó de pronunciar esa última palabra, se produjo un chispazo ensordecedor en la parte trasera de la torre de mi computadora. Un humo denso y negro, con un olor nauseabundo a plástico quemado y carne rancia, comenzó a salir a borbotones por los ventiladores del equipo. La pantalla del monitor se cubrió de una estática roja brillante y la computadora se apagó por completo con un sonido seco. Casi de forma simultánea, las luces de todo mi departamento se cortaron, dejándome sumergido en la oscuridad más absoluta y cerrada en mitad de la madrugada. Quedé petrificado en la silla, incapaz de mover un solo músculo de mi cuerpo por el terror paralizante que me dominaba. Con las manos temblando de forma incontrolable, saqué mi teléfono celular del bolsillo y encendí la linterna. Cuando apunté el haz de luz hacia el fondo de mi habitación, se me congeló el corazón. La puerta de mi closet estaba ligeramente entreabierta. Del interior del armario salía un goteo constante y húmedo que impactaba contra el suelo de madera, acompañado perfectamente por el sonido de esa misma respiración asmática, pesada y agónica que acababa de escuchar en el video. Salí corriendo de mi departamento en pijama, sin importarme el frío o las llaves, y pasé el resto de la noche temblando en una gasolinera abierta las 24 horas. Al día siguiente, acompañado por 2 amigos, regresé a mi departamento y llevé la computadora con un técnico especializado.
Cuando abrió la torre para revisar los componentes, el procesador, la tarjeta gráfica y el disco duro estaban literalmente derretidos, fusionados en una masa amorfa de metal y plástico quemado. El técnico me miró confundido y me dijo que parecía como si el equipo hubiera recibido una descarga eléctrica equivalente a la caída de un rayo directo sobre la placa madre. Intenté acceder nuevamente al foro de la Deep Web desde una laptop secundaria para buscar respuestas o contactar a otros usuarios que hubieran presenciado la publicación, pero la dirección IP ya no existía y el dominio había sido completamente eliminado de la red Tor. El usuario UmarChive99 se había esfumado sin dejar el menor rastro. Desde esa fatídica noche de invierno, mi vida jamás volvió a ser la misma. Padezco de insomnio crónico y episodios severos de ansiedad. Cada vez que intento cerrar los ojos para dormir en la oscuridad de mi cuarto, vuelvo a escuchar en mi cabeza el sonido desgarrador de los huesos de Tobey Maguire rompiéndose y la risa demoníaca del Duende Verde resonando en el aire. Y lo más perturbador de todo ocurrió hace apenas unas semanas. Mientras caminaba por la calle durante la noche, pasé por delante de una tienda de electrónica que tenía exhibidas decenas de televisiones encendidas reproduciendo material promocional de Marvel. Por un microsegundo imperceptible, la imagen de todos los televisores se congeló al mismo tiempo. El rostro de Tom Holland en pantalla se giró lentamente hacia el cristal de la vitrina, y en lugar de sus ojos normales, me miró fijamente con dos cuencas completamente negras mientras sonreía.